No, pues muchas gracias, Beto, por dejarnos y darnos la oportunidad de compartir, pues, algo de lo que el Señor nos ha enseñado y pues que hemos hecho durante algún tiempo o algunos años. No sé si ahí nos vemos bien o no. Y si nos escuchan. Se ven bien guapos y se escuchan bien bonito. Bueno, y pues vamos a comenzar, vamos a orar, si les parece, porque tenemos pues aproximadamente unos 50 minutos, ¿verdad? 45 así más. Así es. Bueno, pues te damos gracias, Señor, por la oportunidad y la bendición que nos das de podernos reunir y estar juntos para poder aprender de tu palabra, Señor, y te pedimos que nos guíes a través de tu Espíritu Santo, Señor, en todo lo que vamos a aprender y todo lo que vamos a recibir de ti, Señor. Danos entendimiento, abre nuestro corazón, abre nuestros pensamientos para recibir tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues esta enseñanza está basada en el libro de de Rick Warren, ¿verdad? Y el tema es el propósito de Dios para el predicador. Y pues nos comienza diciendo que somos constructores de puentes. Dice, todo el mundo necesita a Cristo. Todo aquel que vive sin Cristo irá a una eternidad sin Cristo. Si la iglesia no le importan los inconversos, literalmente le está diciendo a su comunidad, váyanse al infierno. Que sí, que si nosotros no estamos dando una buena enseñanza, que si nosotros no estamos fundamentando la palabra de Dios, pues estamos confundiendo, como dice la palabra, dejadlos, son guías de ciego. Entonces, se puede prestar a que nosotros que hagamos o digamos algo que no está correcto, tiene que ver y puede ver con la eternidad de mucha gente. Imagínense decir algo incorrecto y que la gente lo tome como su doctrina, que lo tome como su creencia y que estemos equivocados y con eso pues mucha gente pueda estar equivocada o pueda estar también enseñando lo mismo. Se aplica lo de segunda de Timoteo 2:2:2, esto que aprendiste de mí, enséñalo a otros, que también estén aptos para enseñar a otros. Y entonces viene una confusión de generación en generación. Tenemos que ser sabios en predicar la palabra de Dios. A través de los años, pues mucha gente o muchas generaciones han complicado la predicación, que debe de ser sencilla pero poderosa, sencilla pero eficaz, sencilla pero que dé frutos finalmente, porque la Escritura dice, para eso envié mi palabra, para que pueda dar fruto, para que pueda hacer el propósito para el cual la envié. Y entonces, pues, nosotros lo único que somos constructores de puentes entre el cielo y la tierra, entre Dios y los que escuchan la palabra de Dios. Afortunadamente, la predicación de la palabra del Señor no se la dio a los ángeles o no se la dio a otros, o no planeó de otras maneras que llegara a la gente, sino Él planeó que a través de nosotros, sus hijos, sus siervos, la predicación de la palabra de Dios fuera dada a sus hijos. Entonces tenemos que tener bien la información, bien la doctrina, bien el concepto para plasmarlo a la siguiente generación o a los que nos oyen. Dice, si a la iglesia no le importan los inconversos, literalmente, le está diciendo a su comunidad, váyanse al infierno. Quiere decir que si no nos interesamos en construir bien una predicación, pues estamos confundiendo a la gente y los podemos hacer también pues propensos a perder su salvación. Entonces es muy importante la predicación de la palabra. Hay cosas que yo creo que son buenas, pero
a los ojos de Dios no sé si sean tan buenas. Pues ahora que tuve la experiencia de estar a un paso al borde de la muerte con lo de la pandemia, con lo del coronavirus, que estuvimos mi esposa y yo muy graves en el hospital, llegó un momento que yo sentí que ya no iba a regresar, o sea, me sentí tan mal. No solamente que me haya sentido mal físicamente, sino que empecé a experimentar algo de como una visión. Vi unas calles muy oscuras, unas avenidas muy grandes, como los freeways de Estados Unidos, así unas avenidas muy grandes, pero en una oscuridad, y nomás se oyó el murmullo de la gente. Y entonces yo entendí que estaba en un lugar donde no debería yo de estar, pero ¿por qué se me estaba permitiendo ver todo eso? ¿Por qué se me permitía estar ahí? Y le dije, Señor, ¿qué es esto? Y el Señor me dijo, dice, mira, toda la gente me está pidiendo que le sane, que le restaure, pero nadie tiene un compromiso para conmigo, nadie quiere arrepentirse, todos corren tras sus vanidades, tras el dinero, tras las cosas materiales, y cuando lo sano, cuando envío mi palabra y lo sano, no regresan a darme las gracias, siempre se van y vuelven a sus mismos caminos. Y entonces yo le dije, Señor, ¿y yo qué hago aquí? Perdóname, yo no necesito estar aquí, no tengo por qué estar aquí. Y empecé a clamar a Dios y le pedí perdón de todo. Y una de las cosas por lo cual le pedí perdón fue, te pido perdón también por si alguna vez yo enseñé o prediqué algo incorrecto, aunque yo creía que era bueno, pero para ti no era bueno. Te pido perdón, eso vino muy fuerte a mi corazón. El pedirle perdón al Señor por haber enseñado algo que no estaba correcto de acuerdo a su voluntad o de acuerdo a su enseñanza. Entonces, cuando yo le dije eso, le pedí perdón por los pecados de mi juventud, por cosas que tal vez había en mi corazón, que no estaban bien. Y entonces me acuerdo que desperté y sentí como el aire literalmente empezó a entrar a mis pulmones nuevamente. Pero sí me quedó muy grabado eso que yo hablé acerca de, Señor, si yo enseñé algo incorrecto, si yo prediqué algo que tú no estabas de acuerdo, inclusive hice mal, perdóname por todo eso. Sabes que Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que hablemos, de todo lo que digamos, de todo lo que enseñemos. Si no está bien fundamentado, nosotros, aún nuestra salvación puede estar en peligro. Entonces somos constructores de puentes, ¿sí? Nuestro trabajo como predicadores es el de consolidar un puente que conecte al texto antiguo con la audiencia contemporánea. Tiene que el entonces está a un lado y el ahora al otro lado. Se enmudeció, Rey. Creo que le picaste eso. Pero ahora pícale. Ahí está. La palabra de Dios es la misma, pero los tiempos y las épocas son diferentes. Entonces también la escritura dice, no os conforméis a este siglo, sino renueva tu mente a la actualidad, renueva tu manera de pensar y de ser a lo actual. El evangelio, el producto es el mismo, pero las formas, las maneras cambian. Aún en las culturas nosotros tenemos que adaptar el cómo predicar la palabra de Dios a diferentes culturas. Por eso el Señor cuando estaba hablando, por ejemplo, cuando hablaba acerca de la parábola del sembrador, pues estaba en un área donde eran tierras de siembra, donde había mucho agricultor, y entonces usó esa parábola donde nos dice que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en la tierra y otra en los espinos y otras en las piedras, pero después trajo la revelación de eso. La revelación se la dio después a sus discípulos porque no entendían la parábola.
pero les dijo, la explicación es esta, la semilla es la palabra de Dios, los espinos son los afanes, las aves del cielo es el enemigo que se roba la palabra del corazón, y la tierra es el corazón de la gente, si está fértil o está infértil, si está lista para recibir la palabra. Entonces trajo una revelación, pero la aplicó a este contexto de donde él estaba predicando, pero también enseñó acerca del mar, de los peces, cuando les dijo, echen la red hacia el otro lado de la barca, y también cuando le dijo a Pedro, te haré pescador de hombres. Entonces estaba actualizando el evangelio al momento. Es lo que el autor nos quiere dar a entender, que nosotros también prediquemos la misma palabra, pero actualizándola al contexto de nuestros tiempos, de nuestra cultura, para que pueda ser entendible, ¿sí? Dice, entonces está a un lado y él ahora al otro lado. Lo que tiene es el texto bíblico a un lado y las necesidades de la gente al otro. Y de alguna manera tiene que unir esas dos cosas por medio de la aplicación, revelación pasada, situación actual, el entonces y el ahora, lo que era y lo que es. Y su tarea como predicador es pasar la interpretación, lo que era, a la implicación, encontrar la verdad eterna. ¿Cuál es la verdad eterna? Es el pasaje del texto y de la implicación a la personalización. ¿Qué tiene que ver esto conmigo y qué diferencia puede hacer esto en mi vida? La interpretación, la implicación y la personalización, ¿sí? Entonces, nos habla el autor también que hay los comentaristas y los comunicadores. Ahora, si le gusta vivir en el lado de la palabra, de la revelación pasada del texto bíblico, eso es lo que lee. Si vive en el lado contemporáneo, entonces tiende a ser un comunicador. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que hay elementos tanto de entonces como de la hora en la predicación. Ambos son importantes. Algunas personas se caen en el lado de la hora y en esfuerzo de ser relevante y contemporáneos y de estar al día, y como resultado solo hablan de lo que está de moda, de sociología popular, de algo lleno de moralejitas, de dichos bonitos, lleno de frases positivas y motivadoras, llenos de motivación para el éxito, con una que otra cita bíblica solo para que se vean bien. Otros caen en el otro lado del entonces, y estos hablan de trasfondo histórico de la Biblia y hablan de las costumbres del mundo antiguo y de las lenguas originales y trivialidades doctrinales como muy poca o nada de aplicación para él ahora. Bueno, pues un poco complicada la manera de expresarse, pero tratando de sintetizar lo que nos quiere decir el autor es que no solamente usemos frases como están de moda, solamente de éxito, de positivismo, sino que usemos la palabra, pero tampoco caigamos al otro extremo como predicadores que todo, cada puntito, cada coma la quieren llevar a las raíces, a la historia hebrea, a la historia complicada, por así decirlo, de la exposición de la palabra, que a veces confunden más, sino llevarlo de una manera entendible hacia todos. El inciso C dice el reto de la enseñanza y la predicación. ¿Quieres comentar algo? Dice, es fácil ser bíblico si no importa ser contemporáneo. Es fácil ser contemporáneo si no importa ser bíblico. Lo difícil es ser ambos. El reto de la enseñanza y la predicación es declarar las verdades eternas que nunca cambian y aplicarlas en el mundo que está siempre cambiando. Estamos de acuerdo que el mundo cambia constantemente, constantemente. O sea,
pues simplemente las maneras como enseñábamos anteriormente ya no son las que se están usando actualmente. Ahora lo que usamos es, pues, los medios de comunicación, el Facebook, los WhatsApp, el Zoom, todos estos medios por donde podemos llevar la palabra de Dios. Anteriormente, bueno, pues había que recorrer caminos, veredas en los tiempos del Señor Jesús. Ahora también, pero ahora con esto pues nos adaptamos. Yo puedo hacer una conferencia ahorita de aquí con algunos pastores del África y pueden estar conectados, pero no importa tanto la manera o la forma de hacerlo, sino el contenido correcto de lo que vamos a enseñar o de lo que vamos a predicar, ¿sí? Por ejemplo, en el ministerio carcelario, bueno, pues estábamos acostumbrados a ir 2 o 3 veces a la semana, dar las clases, tener reuniones ahí, convivir con la gente, pero ahora ya no. Ahora se están implementando nuevas maneras para la enseñanza. Una de las maneras es meter las lecciones a través de un pastor o de un líder ahí adentro y que ellos puedan plasmar la enseñanza y después recoger las tareas y entregarlas a nosotros para calificarlas, o también poder tener una lista de las personas que están cumpliendo, pero no detener la palabra de Dios, sino más bien estamos actualizando la palabra de Dios a nuestras formas y a nuestros contextos actuales. No sé cuál va a ser la manera dentro de unos años, si regresemos a lo que estábamos antes o ya no regresemos. Pero el reto de la enseñanza y la predicación es siempre llevar la palabra de Dios, no importa el medio o la forma. Lo que importa es que la palabra en esencia sea la misma. Lo que necesitamos son predicadores como David, que sirvió a los propósitos de Dios en su propia generación. Él tomó lo eterno y lo hizo de una manera contemporánea. Él sirvió al propósito de Dios. Esto es lo eterno en su generación, de una manera contemporánea, de una manera sensible a su cultura. Tenemos que ser como los hombres de Isaacar, que entendieron los tiempos. En primera de Crónicas 12:32, si podemos ir a la escritura. Primer libro de Crónicas 12:32, dice así. Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí nos está diciendo casi en todo este capítulo las tribus y las generaciones y los hombres que estuvieron al lado de David y que hicieron proezas, hazañas. Y si tú lees todo este capítulo, dicen, unos traían los escudos, otros traían espadas, otros eran valientes, otros enfrentaron a ejércitos, etcétera. O sea, ves una serie de guerreros tremendos. Solamente se para en el verso 32 para decir, pero de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. O sea que para esta guerra tenía que haber hombres entendidos y sabios en los tiempos. Para nuestros tiempos tiene que haber hombres entendidos y sabios como en los tiempos de Isaacar. ¿Qué vamos a hacer? O sea, las estrategias las consultaba David a los hijos de Isaacar. Preguntaba, ¿es tiempo de salir? ¿Es tiempo de salir, de ir a la guerra?
es tiempo de quedarnos, es tiempo de cosechar, es tiempo de la familia. Dice, eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Pues la pregunta es, ¿qué vamos a hacer en estos tiempos? ¿Cómo vamos a seguir predicando? Nadie nos puede decir exactamente va a ser esta manera y esta forma. Cada quien en su región, cada quien en su contexto, cada quien por así decirlo, en el semáforo que se encuentre, ahorita su estado tiene que hacer las cosas para poder llegar con la palabra de Dios, pero tenemos que ser entendidos en los tiempos. Tenemos que saber qué hacer en estos tiempos, cómo vamos a hacer en estos tiempos, qué tenemos que hacer, la manera en que lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, tenemos que ser como los hijos de Isaacar. Martín Lutero dijo, si predicas el evangelio en todos los aspectos, con la excepción de los asuntos que tratan específicamente con tus tiempos, no estás predicando todo el evangelio. Quiere decir que nos adaptemos a nuestros tiempos sin cambiar el evangelio, predicando la misma palabras. Etapas en la construcción del puente, ¿sí? Y viene aquí una parte, pues, muy, muy bonita, muy importante, acerca de el estudiar la Biblia. Dice, estudia el texto o la exégesis. ¿Qué es la exégesis? O sea, tienes que estudiar, y la exégesis, pues es como agarrar un bisturí o agarrar un cuchillo filetero y empezar a quitar de la carne los pellejos que no sirven o hacer los cortes muy ligeros a manera de no dañar la carne. El exégesis es como separar lo malo de lo bueno, las cosas que no son nutritivas, es como hacer cortes especiales, es como de un pedacito de carne sacar varias capas hasta encontrar lo medular. La exégesis es así en la Biblia, nos ayuda a interpretar correctamente la Biblia. Tenemos que estudiar, tenemos que ir a los escritos originales o a las interpretaciones correctas para sacar lo más acertado a lo que se nos quiere comunicar. Entonces, la exégesis es la observación, la interpretación y la correlación. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que significa? Aquí se estudia el trasfondo, la estructura literaria, la teología. Eso es la exégesis. La homilética, pues es la combinación de varios artes de unir una predicación, entre ellas la exégesis, la hermenéutica y las interpretaciones. Para eso tenemos que usar y que estar capacitados. Esta es una manera, pero no es siempre la forma. Por ejemplo, al Gadareno, el Señor le dijo, ve y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor y cómo ha tenido de ti misericordia. ¿Qué usó el Gadareno para evangelizar Decápolis? Solamente su testimonio. Pero también Pablo le dijo a Timoteo que escudriñara la escritura, porque ahí estaba la vida. Y que ahí teníamos que estar enteramente preparados para toda buena obra. Quiere decir que tenemos que unir el testimonio con los conocimientos. Quiere decir que tenemos que unir la experiencia con el estudio también de la palabra de Dios. Pues cuando era niño pensaba como niño, actuaba como niño y me expresaba como niño, pero ahora que ya soy adulto, pues pienso como adulto. Y ahora el alimento es ya no lechita, sino es un alimento más sólido. Quiere decir que tenemos que prepararnos cada día y cada vez mejor. Ahora, bueno, antes no sé ustedes, pero me imagino que algunos me pueden comprender. Antes yo para dar un mensaje tenía que tener
mi diccionario bíblico, era un libro así de grande, por ahí lo tengo. Tenía que tener mis concordancias, tenía que tener un libro eh, de textos de interpretación del griego, del arameo, del latín, para poder sacar la mejor comunicación o la mejor expresión de lo que quería decir el texto o la palabra. Pero ahora no, ahora en mi mismo teléfono, en la tablet o en la computadora, puedo ir de brinco en brinco a todos ellos sin ningún problema y sin tener 20 libros en mi escritorio. O sea, nos actualizamos a la manera de estos tiempos sin dejar de predicar lo esencial que es la salvación, el mensaje de amor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en las etapas de la construcción del puente, dice, estudie el texto, encuentre la verdad eterna, el número 2, ¿sí? Número 3, piense en su audiencia. También tenemos que pensar cómo es la audiencia que tenemos. Y dice también la escritura que nos hagamos al judío como al judío, al griego como al griego. Me acuerdo que Hilario me comentaba y me decía que yo le caía muy mal porque llegaba a la cárcel vestido con mi trajecito y mi corbata. Todos los miércoles llegaba, o muchos miércoles llegaba con mi traje, mi saco y mi corbatita y empezaba yo a cantar y enseñar la palabra. Y él decía, pues si está viendo cómo estamos nosotros aquí bien fregados, cómo es que él viene con su trajecito ya de ser rico y que no sé qué. Lo que no sabía él es que yo pedía permiso en mi trabajo, salía, yo vendía autos y en la agencia de carros y pedía permiso para ir a enseñar a la cárcel. Entonces no me daba tiempo de irme a cambiar a la casa y llegaba yo pues con mi corbatita, la que usaba en el trabajo y la que usaba pues ahí en todas mis actividades. Pero no era tan rápido, tan aprisa que vivíamos el tiempo que no, ni yo mismo me percataba que tenía que cambiarme o ponerme un suéter o quitarme la corbata, no sé, yo entraba así como iba. Ya después, pues con el tiempo entendí que pues que la mejor manera era ir con una playera, un suéter normal y pues estar ahí con los muchachos, ¿no? Entonces, también pues a veces llegué a ir pues como iba así con playeras y con zapatos ahí, pues chancleando y todo, a reuniones donde a lo mejor había autoridades o había otras personas que se vestían de diferente forma y a mí me veían raro. O sea, estaba yo como cambiando las maneras y las formas a cada lugar o a cada situación. Entonces tenemos que adaptarnos. Tal vez algún día tengas que estar en lugares especiales como Dios te lo ha prometido y entonces tú tienes que ir de una manera adecuada. Tal vez tengas que entrar a la cárcel, pero o tienes que ir a un barrio pobre y eso, pero pues si vas con anillo de oro, con tu reloj Rolex y con las cadenas, y algunos me van a decir, no, pues ni tenemos eso, ¿verdad? Pero estamos dando el ejemplo. Entonces, ya no nos estamos adaptando, ¿no? Es difícil construir los puentes, ¿sí? Los puentes de comunicación y de lo que se trata esta enseñanza es construir los puentes entre la gente y la enseñanza de la palabra de Dios para que sea eficaz y para que sea poderosa, ¿sí? Pensemos en la audiencia, qué tipo de audiencia tenemos. Me acuerdo una enseñanza de Carlos Sánchez, algunos de ustedes lo conocieron, muy amigo de Jaimito, porque Jaimito le predicó en Lecumberri, pero alguna vez oí esa enseñanza que decía que pues él estaba ahí en el patio con varios internos y siempre llegaba un grupo y el que predicaba decía, ustedes son unos malvados, ustedes son unos pecadores y se van a ir al infierno y ustedes son de lo peor
y ustedes son la escoria de la sociedad, y el Señor aborrece a los malos y a los adúlteros y a los homicidas, y se van a ir al infierno. Y dice que una vez Carlos gritó, ya sabemos que vamos al infierno, lo que queremos saber es cómo evitar ir allá. Predícame cómo evitar ir al infierno. Lo demás yo ya sé que voy para allá. Así es que tenemos que pensar en la audiencia. ¿Sabes? Ahí en el inciso 3, en el punto 3, en el inciso B, dice todos, en el inciso A dice, todos quieren ser amados, todos quieren que sus vidas cuenten para algo, que sirvan para algo. Tienen un deseo muy fuerte por el significado, por el propósito, lo que vale. No importa qué acaudalado, rico, exitoso alguien sea, su vida está vacía sin Cristo. O sea, podemos estar en otro lado. Alguien decía, ¿y qué les voy a predicar cuando esté yo con los diputados y los senadores? Pues predícales de Cristo, porque ellos saben de política, pero no saben del Señor. Y de eso tú sí eres experto. Entonces no importa el dinero, la posición social, no importa nada. Lo que importa es la palabra de Dios. Oía yo la historia en la mañana de un hombre millonario que su hija estaba dejando un mensaje ahí en el Facebook y decía, mi padre es millonario, donó para muchos hospitales, donó para los médicos, donó para que tuvieran pues todos los utensilios necesarios para protegerse del virus, ayudó a muchos enfermos, compró muchos tanques de oxígeno, todo, dice, y murió de coronavirus. Ni todo su dinero le ayudó, ni todos sus millones, ni todo lo que hizo le ayudó para que él fuera salvado de eso. ¿Sabes? Aquí lo más importante es la palabra de Dios, que llegue a todas las personas. No hay hombre rico, pobre, que se pueda escapar de esto. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios eso no es lo importante. En el reino de Dios lo importante son las almas, son las personas, son la gente. No importa qué acaudalado, rico o exitoso alguien sea, su vida está vacía sin Cristo. Muchas de las personas en la audiencia están agobiadas por la carga de la culpabilidad. Muchos están siendo consumidos por la amargura, porque han sido heridos en el pasado por las ofensas de otros, ¿sí? Y existe el miedo universal de la muerte. Como en los tiempos de Egipto hay un espíritu de muerte en el ambiente. La gente se está muriendo de la pandemia y de muchas otras enfermedades raras y extrañas. La primer muerte antes que la pandemia es el ataque al corazón. Y eso es por el temor, por el miedo, por la angustia, por la inseguridad. Pero si nosotros llevamos el evangelio, si nosotros llevamos la palabra correcta, si construimos esos puentes, nosotros vamos a hacer que esa gente pase de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz y de la potestad del diablo a la potestad de Dios. Hay muchos tipos de sermones, hay muchos tipos de exponer la palabra de Dios. Por ejemplo, Nehemías 8:1 dice así. Dice, Esdras lee la ley al pueblo, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. ¿Cuál es ese libro de la ley? Pues es la palabra de Dios. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres,
y de todo les podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaba Matatías, Sema, Anías, Urías, Elías y Masías, y a su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malaquías, Jasún, Jabadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Fíjense, cuando abrió la Biblia, cuando abrió el libro de la ley que puso sobre el púlpito, porque la palabra púlpito está en la Biblia. Yo he oído, según teólogos, que dicen, eso es religiosidad, del púlpito ni se menciona en la Biblia. Díganme dónde está. Yo tengo que hablar con algunos de ellos al final de sus enseñanzas y decirle, este es el texto que te falta leer. Pero dice que puso la escritura en el púlpito y toda la gente lo estaba mirando. Cuando tú tomas la palabra, en automático toda la gente te voltea a ver, porque estás tomando una autoridad, porque estás tomando un derecho, porque todos tienen hambre, porque todos tienen necesidad de saber qué dice este libro. Sí. ¿Qué tiene para mí este libro que ha transformado a millares de gentes? Y dice que así estaba la gente, habían estado en el exilio, los babilónicos los habían apresado casi por 400 años, no les dejaban cantar, no les dejaban hacer sus reuniones, y por primera vez, después de cientos de años, venían y otra vez tenían la oportunidad de tomar el libro de Dios, del libro de la ley. Y dice, todos estaban atentos. ¿Qué nos va a decir Esdras acerca de esto? Dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, e inclinados a tierra, y los levitas, Jesúa, Abanía, Serebías, Jamín, Acún, Sebatai, Jodaías, Masaías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán, Pelalía y Beto Acevedo, dice, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Y leían, esto es algo bien importante, subráyalo, dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido correcto de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Dios santo es Jehová nuestro Dios. Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo, dice, lloraba oyendo la palabra de Dios. Amén. Un hambre tremenda de la palabra de Dios que tenía el pueblo. Yo te hago una pregunta, ¿cómo crees que esté la gente ahorita? La gente está necesitada de oír la palabra de Dios. Y hoy más que nunca la gente es tocada por la palabra de Dios. Tenemos un encargo específico, ir a las cárceles, pero no quiere decir que vamos a hacer a un lado, ignorar a la gente que está alrededor de nosotros, los que sufren, el vecino que se murió, media familia, el otro vecino que están consiguiendo el oxígeno, el hermano de la congregación, ¿sabes? Ayer hablaba con un pastor, Daniel Peredo, tal vez algunos lo conocen, de Pachuca, y me decía, de mi organización han muerto 40 pastores. Y hablaba con otro pastor de las asambleas y decían, han muerto como 200 pastores. Y de amigos y gente que está alrededor de nosotros han muerto otros tantos más. No sé, yo creo que pasan los 1000. Pero aunado a eso, no solamente los pastores, sus familias, sus congregantes,
todo. Esa es una parte del pueblo. Pero hay una parte que ni siquiera ha escuchado la palabra de Dios. Y de eso se trata este tema, de construir los puentes, de que tú seas un constructor de puentes, para que Dios y la gente tengan ese encuentro, o la gente tenga ese encuentro con Dios, a través de que seamos sabios en llevar la palabra, en construir los puentes. Pero dice ahí, y eso toca muy fuerte mi corazón, dice, la gente lloraba porque oía la palabra de Dios. La gente está bien necesitada, mis amados, de oír la palabra de Dios, y es el momento de poderla predicar. Hay muchos tipos de sermones. Yo traía aquí varios sermones, ya se nos fue el tiempo, pero tipos de sermones. Está el sermón textual, que tomas un texto bíblico y de ahí, ¿sí? Por ejemplo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en un texto haces una predicación. Hay el sermón, el bibliográfico, donde tomas a un personaje de la Biblia, por ejemplo, Gedeón, y Gedeón era temeroso, y Gedeón vivía ahí con los abiezritas, y Gedeón se sentía el más pobre, el más feo, el más despreciable. Pero un día se le apareció el Señor y le dijo, hombre, valiente, esforzado, pero puedes usar a Abraham en un bibliográfico, y Abraham recibió una promesa, etcétera. Una bibliografía es la historia, la vida de una persona, y puedes usar el sermón expositivo, donde expones lo que comúnmente decimos, lo que Dios ponga en tu corazón. Combinas el textual con el bibliográfico, el histórico, el sermón histórico, donde hablas acerca de que en los años del rey Usías y histórico, pero también puedes usar el sermón también pues de una manera combinada para dar el mensaje, exégesis, la hermenéutica, y también pues puedes combinar esos mensajes con ir a las raíces de las palabras, lo que significan. Por ejemplo, al leproso le dijo, al único que regresó a darle gracias al Señor de los 10 que sanó, le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y entonces vemos que ahí, si vamos a ese texto y hacemos la exégesis de ese texto y sacamos la raíz de esa palabra y lo que significa salvación ahí, pues significa sanidad, restauración, restitución, o sea, una sola palabra ahí pues significa muchas cosas que haces cuando tú regresas agradecido, con tu corazón agradecido a Dios, eres salvo. O sea, tienes todo eso que significa la palabra salvación. Por eso es importante el preparar un buen mensaje, el preparar una buena exposición, el adaptarla a los tiempos, el adaptarlas a las diferentes personas, a los diferentes ambientes. En pocas palabras, o como se llama el tema, hacer puentes de comunicación para exponer correctamente la palabra de Dios. Ahora sí dejo hablar a mi esposa. No, pues todo está bien, está perfecto, ¿verdad? Todo lo que el Señor nos habla a través de predicar a las almas perdidas, las almas que están perdidas, así como en una ocasión estuvimos nosotros, como en una ocasión andábamos en tinieblas y alguien oró por nosotros y alguien intercedió por nosotros, y cuando el Señor nos rescató y hizo grandes milagros, el testimonio también habla a través de cada predicación, porque dicen, es cierto lo que está pasando, es cierto lo que me predica, es cierto lo que está hablando a través de la palabra de Dios. Entonces, platiquemos siempre lo que Dios ha hecho en nuestra vida y también tengamos misericordia
y aquellas personas que necesitan que nosotros les hablemos de Cristo, porque muchos de nosotros, sin referirme a la cárcel, que ahorita pues no nos dejan entrar, pero sabes, en nuestra propia familia tenemos hermanos, hermanas, cuñadas, cuñados que todavía no son salvos. Entonces tenemos que construir ese puente. Y alguien lo hizo conmigo, fue mi suegra, ¿verdad? Que ella estuvo orando por mí como unos 9, 8 años y nunca me dijo nada. Ella nada más el día que yo recibí a Cristo como mi Señor y mi Salvador, lo único que me dijo: Pati, tú defendías una religión, pero pues yo no te hablaba de religión. Lo único que hacía era orar por ti para que el Señor Jesucristo entrara a tu corazón y fuera salva. ¿Y sabes qué? Ese milagro sucedió, así que tú y yo también, en todo lo que ha dicho el pastor Reinaldo, en todo lo que ha hablado, pues tú y yo, la oración es poderosa. Y sin la oración también no vamos a alcanzar esas almas que el Señor nos va a poner, ¿verdad? Porque necesitamos al Espíritu Santo de Dios para llevar esas buenas nuevas, para que sean salvos las personas que vamos a compartir. Y ahorita más a través de estos medios. Y le doy gracias a Dios por la vida también de Beto Acevedo, de Blanquita, que están siempre dándonos un estudio, que están siempre enseñándonos la palabra para que no nos quedemos callados, para que no digamos, pues es que, ¿qué voy a enseñar? No sé, o no soy un gran predicador, o no soy una gran predicadora. ¿Sabes qué? Dios nos rescató para que también nosotros hablemos de las buenas nuevas. Que Dios les bendiga. Pues gracias. Tal vez faltaron algunos puntos o algunas cositas ahí que vienen escritas en el tema, pero pues también nos sugiere que resolvamos y contestemos el cuestionario, que lo apliquemos, que comparemos, que oremos y pues que actuemos con amor para llevar la palabra de Dios. Entonces, ¿cuántos voceros de Dios hicieron cambios en una nación? ¿Sí? Está bien, Nínive estaba toda perdida y la iba a destruir el Señor en 3 días, ¿no? Pero se arrepintieron por un mensaje. ¿Cuál fue toda la predicación? No fue ni un bosquejo, ni una enseñanza muy grande, nomás el mensaje era: arrepiéntanse porque el Señor los va a destruir. Pero también hubo predicaciones elocuentes, como la de Pedro, el primer sermón que dio, se convirtieron como 5,000 gentes. O como Pablo, que habló en el Areópago ahí con Diana de los Efesios, y todo Efesios, que es la iglesia de Éfeso, se convirtió al Señor. O como también la samaritana dio un mensaje a la gente de Samaria y toda Samaria se convirtió. O como ya lo hemos mencionado, el gadareno. A veces creemos que, o sea, vemos muy como los predicadores de las multitudes o de grandes iglesias, así, entre comillas, como si fuera el éxito, pero pues está bien lo que hacen. Yo no digo que no, lo que hicieron, porque ahora ya no se permiten ni reuniones de mega iglesias, pero yo no digo que esté mal eso, pero yo digo que no podemos tampoco sentirnos menos o menospreciar cuando vamos por un solo pecador que se arrepiente, porque pues la historia de Billy Graham es que cuando él fue a una campaña evangelística, ahí en esa campaña fue el único que pasó al llamado. Fuera el evangelista, tal vez hubiera sentido frustración al pensar tanto que invertimos, tanto que dimos, tanto que planeamos, y para que nada más se salvara uno. Pero ese uno iba a ser el mejor evangelista del siglo XX y XXI, que iba a traer millones de gente literalmente a los pies del Señor Jesucristo. No sabemos a quién le estamos predicando, a lo mejor al próximo Billy Graham, a lo mejor al próximo escritor de libros que confronten, que llamen a entregarse al Señor, o a muchos que serán voceros o que cambiarán ciudades o cárceles o entornos o naciones a través de que tú los discipulaste o los enseñaste. Lo importante es llevar la palabra. El Señor predicaba a 5,000, sin contar hombres y mujeres y niños, eran como 20,000.
pero también predicaba a un solo hombre, al Gadareno, a una sola mujer en el desierto de Samaria. O le decía a alguien, voy a ir a tu casa a comer esta noche, a Zaqueo. Para el Señor no era las cantidades, era aprovechar los momentos y oportunidades para predicarle, ya fuera uno o fuera miles. Ese es tu trabajo y ese es mi trabajo. Sí, aprovechar esas oportunidades. Que Dios los bendiga. Gracias, Beto. Sí, por favor, si hay algo que me salté, pues ahí apóyame, por favor. Y gracias a todos por escucharnos. Buenas noches. Estuvo excelente. La verdad, siempre es una bendición escucharte, Rey. De veras, muchísimas gracias. Muchas gracias, Pati. Ha sido una bendición tremenda y efectivamente es lo que necesitamos en este tiempo. Tenemos que adaptarnos, tenemos que seguir predicando el evangelio. Entonces, pues yo creo que más que claro no puede estar. No sé si quisieras acabar y cerrar con una oración, Rey. Sí, claro. Claro, qué bueno ver a Blanquita. Nada más la veo pasar a veces por ahí atrás de ti. Corre, corre con tanto que hacer, pero qué bueno que como Nehemías, ¿no? Cuando fue Nehemías a hablar con el rey y le dijo, pues Dios puso esto en mi corazón, el de reconstruir el muro, y dice, y su mujer estaba a un lado de él. Eso me llamó mucho la atención, porque la mujer a un lado de su varón es algo muy, muy importante y muy especial. Padre, te damos gracias por este tiempo, por la bendición que nos das de poder escudriñar tu palabra, Señor, y aprender cada día más, Señor. Danos la sabiduría, Señor. Danos la inteligencia, danos las estrategias, Señor, de poder hacer las cosas bien, Señor, de poder enseñar de acuerdo a tu voluntad, de hablar lo recto y lo correcto, Señor, de que entendamos que la sabiduría viene de ti para nosotros, Señor. Nosotros somos instrumentos en tus manos, Señor. Nos ponemos totalmente en tus manos, y aun si hemos hablado o dicho algo que es incorrecto, pues más que todas las cosas, tú conoces la intención de nuestro corazón antes de que podamos ser juzgados por algo que no dijimos bien, pero tú conoces la intención de nuestro corazón y también nos darás sabiduría para hablar lo recto, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que son portadores de tu palabra, que son mensajeros de tu palabra, que son predicadores de tu palabra, que son portadores de la verdad y de la gracia, Señor. Y llénanos de tu Espíritu Santo y de sabiduría, y que seamos como los hijos de Isaacar, Señor, entendidos en los tiempos. Tal vez no traigamos espadas, ni pistolas, ni metralletas, pero tenemos el entendimiento como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Dios quería hacer. Así queremos ser en estos tiempos. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gracias, amados. Pues a nombre aquí están acá conectados del Reclusorio Oriente, Reclusorio Sur, Reclusorio Norte, de la Torre 1 y de la Torre 2, 6 cárceles. Los líderes de 6 cárceles oyendo vía audio, porque ellos no pueden usar el Zoom. De hecho, ni se los dejan usar, ni siquiera pueden ver Facebook, pero estuvieron aquí pues presentes y siempre han estado aquí presentes, y lo que ellos oyen acá lo comparten con nosotros allá adentro. Entonces, a nombre de ellos, muchas gracias, Rey, y pues muchas gracias a todos.